Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Buenas tardes, buenas noches, casi buenos días porque nos están escuchando desde distintos lugares del mundo. Estaba mirando, pregunté antes de dónde nos están escuchando, conectados. Acá está, un segundo vamos a subir porque está bastante arriba la pregunta. Alfredo desde Nueva York, bienvenido. Saúl desde Sao Paulo, bienvenido también. Bem-vindo, vamos a hacer en portugués. También Marcos desde Buenos Aires, bienvenido Marcos. Kitty buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Desde Punta del Este, Esther. Elías desde Montevideo, Uruguay. De Ramos Mejía, acá provincia de Buenos Aires. Elisa, Ruth de Paraguay, Beatriz de Buenos Aires, desde Maldonado, Uruguay. Catherine, Mario desde Sao Paulo también, desde General Roca, Sergio Riskin. Bueno, y hay una explicación. Bueno, desde Great Neck, New York, también nos está Jaya escuchando. Beatriz saluda desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de todos lugares, como podemos leer, si no vamos a pasar la tarde leyendo donde estamos viendo si alguno era de Praga, ¿no? Por las dudas, a ver si nos está escuchando el Golem desde Praga, pero no se conectó, se ve por una cuestión de horario. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Para nosotros es un gran honor, en nombre de Tzavta, la comunidad Betel, el CIDICSEF Innovación, que nos unimos para hacer estas actividades. Realmente agradecer a Mario Cohen en nombre del CIDICSEF, la generosidad, el apoyo a Tzavta y también el sumarse a esta actividad. Por supuesto, a nuestro invitado y orador de esta noche, Dani Goldman, un gran amigo de años, también el apoyo a Tzavta y también el sumarse a estas actividades. Hemos decidido hacer actividades conjuntas. Durante el año se van a ir enterando de actividades que vamos a hacer con el CIDICSEF y con Betel y con Tzavta y el periódico Innovación, justamente para tratar de proponer este espacio diverso cultural donde vayamos aprendiendo en conjunto con las culturas particulares que tiene cada una de las comunidades, las miradas, pero saber que podemos coexistir en un espacio de cultural común y enriquecernos mutuamente. Así que bueno, voy a dar la bienvenida entonces al rabino Dani Goldman. Dani, muchas gracias por esta actividad. Realmente es un placer contar con tu presencia y con tus actividades siempre tan interesantes. Ya te comprometemos para la próxima, sabiendo que esta va a ser un éxito. Esta actividad se llama Peripecias del Golem, tras los pasos del Golem, así que toda tuya la pantalla, el escenario, para poder desarrollar la actividad. ¿Estás por ahí, Dani? ¿O se nos desconectó? Me parece se nos desconectó. Ahí hubo algo. Vamos a un segundito que le escribo. Esto, como yo digo, es como la televisión en vivo, ¿no? Suelen pasar algunas cuestiones técnicas. Hicimos la prueba antes. ¿Estamos bien? Puede ser que esté. Un segundito. Vamos a ver. Ahí está. Estaba entre el público. Ahora sí. Ahora sí, ahí te tenemos. Me asusté. No, nosotros nos asustamos, digo, la mano larga del Golem, ¿no? ¿Escuchaste la presentación, Dani, o no? Escuché. Muchas gracias. No, Muchas por gracias favor. a todos. Ale Cosi anda por ahí. Sí, acá estoy, Denis, cuando quieras. Bueno, perfecto. Entonces, en primer lugar, agradecer a Tzavta, obviamente a mi comunidad, al CIDICSEF, a Betel, ¿no? Bueno, y una cantidad de amigos que veo, que gente conocida, querida, etcétera, etcétera. Así que a todos bienvenidos. Vamos a empezar, Ale, si te parece, con el primer slide. Ale es un querido amigo que me ayuda en todas estas cosas que tienen que ver con la cibernética, pues yo no manjo de esto, peor que el Golem. Así que, Ale, muy bien, ahí lo tienen al Golem, ¿sí? Entonces, queridos míos, queridos amigos, vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Por el origen, la composición, las versiones y el sentido de un superhéroe, un personaje que pasó por todos los, llamémoslo, estadios del pensamiento judío y universal, al que el idioma hebreo dio por llamarlo Golem, ¿sí? Y vamos a comenzar por algo alegre,
¿sí?, de lo que significa la palabra golem. Yo escribí sobre esto, ¿sí? Conté que cuando era chico mis padres me compraron un Winkofon, ¿sí? Para los que no saben qué es o qué era un Winkofon, ¿sí? Para los que no conocen, el Winkofon fue la marca más afamada de tocadiscos, un reproductor de música, ¿sí? Aparentemente mis padres ya habían tenido un tocadiscos, pero se ve que no le había resultado, y en el placard de mi hermana, ¿sí?, Susi, guardaron arriba del placard, donde ahí, el lugar donde se guardan las valijas, ¿sí?, los discos que habían sobrevivido. Uno de esos discos, era de un cantante en yiddish que se llamaba Max Zalkind, ¿sí? Veo que más de uno acá ya se sonríe. Era un cantante que, entre otras cosas, combinaba, ¿sí?, algunas cuestiones del castellano con el yiddish, ¿sí? Hablaba en algunas canciones de situaciones idiosincráticas y costumbristas del barrio del Once, ¿sí? O, por ejemplo, su canción más conocida es, ¿sí?, Castelar, que para aquellos que no pertenecen a la zona de Buenos Aires y aledaños, ¿sí?, es un lugar de fincas, de quintas, ¿sí?, de la zona del Gran Buenos Aires. Y él tenía una canción que era una adaptación de una famosa melodía hebrea, que los que fuimos a algún movimiento juvenil la cantábamos en los fogones de los campamentos, ¿sí? La canción se llama Hafinjan, ¿sí?, que es una palabra árabe que significa pava, cafetera. Miren, en un esfuerzo de producción he conseguido acá un finjan. Esto es un finjan. A ver, ahí lo ven, ¿sí? Esto es un finjan. Por eso, para alegrarnos un poco, vamos a escuchar la primera parte de la canción, que es la que fue, la que en realidad me permitió por primera vez escuchar la palabra golem. Así que, Ale, si estamos bien con el sistema, vamos a permitir escuchar la canción. No, a ver. Un minuto. Esperen, esperen, que siempre pasan estas cosas. Ahí está, ahora sí. Heim hebt sich der Zimmer nur an, man greift sich schon zum Vakation. A Timo in Stieb fängt sich an, man schreit und man hebt auf den Ton. Und jetzt es gibt jeder Kuroten und beide verbringen den Zimmersaison. Mein Weib schlägt mir vor mir am Markt, sie will werden schlanker und da. In Cordoba dinga Chalet, meine ältere Tochter mich bellt. Ich will fahren in Coche, nur kein Bariloche, mein älterer Sindel sich rät. Ich sitz wie a Goylem und tracht nur wie halt man du sollst. Hasta ahí, Ale. In Himmel allein. Muy bien, muy bien. Esta canción seguramente en algún campamento la habrán escuchado, la habrán cantado, pero ¿qué dice la letra, la adaptación de Max Zalkind? ¿Sí? Empieza ya el verano y empezamos a prepararnos para las vacaciones. Inclusive en casa empiezan a
a molestar, a hinchar, ¿sí? Gritan y levantan el tono y cada uno da consejos. Y sigue la letra. Mi esposa quiere ir a Miramar, ¿sí? Y Miramar con Schlangerundar, ¿sí? Pega y quiere ser más flaca. En Miramar quiere ser más flaca ella. En Córdoba se alquila un chalet y ahí quiere ir mi hija mayor. Viajamos en coche solo en Bariloche. La única rima ahí en castellano. Viajamos en coche solo a Bariloche. Mi hija recita cuando yo hablo. Entonces, el estribillo que dice: Riboino Sheloilem, Ribono Shelolam, Señor del universo, yo estoy sentado como un goilom, como un golem, y pienso, ¿cómo se aguanta esto? ¿Sí? Y después sigue la letra, pero va repitiendo todo el tiempo. Señor del universo, yo estoy sentado como un golem, que en definitiva lo que quiere decir es como un tonto. ¿Sí? Miren, hace unos años atrás, cuando cumplí 60 años, mi sobrino, ¿sí? Ariel Raber, que va a estar en una de las actividades, según vi recién, Quique, me volvió a regalar el disco de los grandes éxitos, ¿sí? De los grandes éxitos de Max Zalkin, ¿sí? Que yo lo atesoro como un trofeo, ahí lo pueden ver, ¿sí? Pero miren qué interesante atrás, qué es lo que dice, comentarios de la prensa, y apadrina este long play, ¿sí? El señor Abraham Pardés, empresa de fiestas, ¿sí? Es decir, fíjense, cuando antes se hacía un disco, la verdad que toda la comunidad participaba, adelante, ¿sí? El señor Max Zalkin, ¿sí? Fue acompañado por un piano gentilmente seguido por Jaime Fischer, de Piano Fischer, ¿sí? Bueno, el disco tiene estas cosas fantásticas, ¿sí? Para gratificar lo que era la comunidad judía en los años 40, en los años 50. Pasemos al slide número 3, Ale. Muy bien. Sigue el relato, ¿sí? Sigue mi relato. En el libro de cuarto grado del Shule de la Escuela Judía en Yiddish, el doctor Herzl de la calle Morón en Flores, ¿sí? Porque estudié en una época que hasta cuarto grado se estudiaba solo Yiddish, leíamos un cuento, ¿sí? Que llamaba ni más ni menos que Der Golem, ¿sí? El Golem. Entonces a mis 9 años, nuevamente el Golem rondaba mi vida. Y el cuento que fue recopilado, fue traído en realidad oportunamente por el gran Martin Buber en sus tesoros hasídicos, ¿sí? Se titula Un Wo bin ich, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo? Y el cuento cuenta así: Rav Bunem, ¿sí? Que se refiere a Rav Bunem de Pshisha, uno de los más distinguidos rabinos rebes hasídicos, ¿sí? Decía: hay un hombre que era un farblonjet. Farblonjet en yiddish quiere decir un poco más que distraído, ¿sí? La traducción exacta sería atolondrado y sin inteligencia, ¿sí? Atolondrado y sin inteligencia. Entonces había un hombre que era farblonjet, atolondrado y sin inteligencia, que lo habían apodado Golem, ¿sí? Agrego entonces, ¿sí? Un golem es alguien más atolondrado que un farblonjet en yiddish, ¿sí? ¿Se entiende? Y dice el cuento que para no olvidarse, una noche se anotó en un papel dónde dejaba la ropa que iba quitándose para ir a dormir. A la mañana siguiente tomó el papel en el que decía: las medias están aquí, y se las puso, los pantalones están aquí y se las puso, la camisa está aquí, se la puso, y literalmente ahí viene el remate del cuento hasídico. Al final se pregunta: un wo bin ich, ¿y dónde estoy yo? ¿Sí? No me estoy anotado en la lista, no me estoy anotado en la lista. Y como no estaba en la lista, no se encontró, ¿sí? Entonces el remate conclusivo, ¿sí? Finaliza Rav Bunem diciendo: todos nos parecemos a este golem. Todos nos parecemos a este golem, ¿sí? Lo digo con tono jocoso, porque esta enseñanza del Rav Bunem de Pshisha, ¿sí? El emperador de los Pshishe Hasidim,
¿sí? Creador de un método de estudio del Talmud llamado el método Pshishe, ¿sí? Del cual yo hablo muchas veces en mis cursos de Talmud, nos enseña en esta oportunidad la idea que todos nos parecemos a este golem, ¿sí? Que es en definitiva un golem que nos sigue persiguiendo, que me sigue persiguiendo, que nos sigue persiguiendo hasta hoy día. Volviendo al golem, ¿sí? Tanto en Max Zalkin como en el cuento de Raf Bunem, el golem tiene connotaciones negativas de un tonto y de un distraído, ¿sí? O mejor dicho, de un tonto distraído, las dos cosas, ¿sí? Un concepto que yo diría muy vulgar, muy rampollo, ¿no? Pero destaquemos que hasta ahora este golem en estos dos elementos, en estos dos manifestaciones, no posee formas ni impresiones dañinas, ¿sí? Es un tonto distraído sin malas intenciones. Es decir, en la idiosincrasia del idioma yiddish, por ahora, el golem no es malo. El golem no es malo, ¿sí? Ahora, los invito a que en este viaje imaginario vayamos un poco más atrás, antes, ¿sí? En este justamente personaje tan interesante. La palabra golem proviene de gelem, ¿sí? Gelem significa materia prima. En el hebreo antiguo, en el hebreo clásico, a la palabra gelem se la asocia con barro, ¿sí? ¿Y qué fue lo primero formado por barro, según el texto bíblico? El hombre. Podemos deducir entonces que el primer hombre, es decir, el hombre arquetípico, ¿sí? Adán, había sido un golem. Adán proviene de Adamá, tierra en hebreo. Y así dice el Midrash. Pasemos al slide número 4, Ale. En el sexto día lo construyó como un golem, ¿sí? Dios lo construyó como un golem. Como está escrito, lo modeló con tierra roja. En el séptimo día le insufló hálito. Como está escrito, le insufló en sus narices aliento de vida. En el octavo día lo llevó al Gan Eden, como está escrito, y lo colocó en el medio del huerto. Esto es parte de un midrash. ¿Sí? Midrash es una enseñanza rabínica que se hacía en la sinagoga, pero a nuestros fines, ¿qué es un golem? Un engendro de tierra separada de otro material, ¿sí? De otra tierra. Es decir, una tierra distinguible del resto. A, que no tiene hálito, es decir, no tiene espíritu, y B, tan importante como el espíritu, no está destinada a un lugar, no tiene una ubicación específica en el universo, porque recién adquiere característica humana cuando es colocado en un lugar, en el paraíso en principio, ¿sí? En síntesis, ¿qué distingue al hombre del golem? Un barro separado, ¿sí? Es decir, distinguible de otro, no masificado, no alienado todavía, un espíritu y una falta en un lugar de destino. Entonces la pregunta, ¿sí? que se hace de algún modo parte del pensamiento judío es si un golem es un exiliado, ¿sí? Posiblemente sea un exiliado, ¿sí? Y lo dejo como pregunta. Hay una serie de textos que aparecen en el Talmud sobre el tema, pero yo quiero solamente traer algunos. Entonces pasemos al
slide número 5, Alejandro. Muy bien. Sanedrín, que es uno de los tratados del Talmud, dice: un nigromante es aquel que hace que la voz de los muertos sea escuchada, hablando entre sus articulaciones o desde su axila. Miren qué extraño. Hablando entre sus articulaciones o desde su axila. Sigue el texto talmúdico. Un brujo, Yedoní, ¿sí? Es uno que introduce un hueso de animal, un hueso de un animal llamado Yadúa en la boca, y el hueso habla por sí solo. Quedémonos con este texto. ¿Y por qué traigo este texto? Porque según el Talmud, hay una serie de variantes entre los creadores. Uno, un nigromante, es aquel, ¿sí?, que puede crear ruaj, espíritu. Ruaj en este caso es voz, la voz, ¿sí? Hace hablar la voz de los muertos y habla desde sus articulaciones, pero sin materialidad, sin barro, ¿sí? Dos, un brujo, Yedoní, es el que toma un objeto material, en este caso un hueso de un animal, y del objeto saca sonido, saca ruaj, saca espíritu, produce espíritu, ¿sí? El hueso habla por sí solo, ¿sí? Y hay una tercera categoría. Vayamos al slide número 6. Raba dice, Raba era el nombre de un rabino: si el deseo de los justos es que pueden crear un mundo, está dicho, son las iniquidades las que separan a vosotros y vuestro Dios. De hecho, y escuchen bien, Raba creó un hombre usando fuerzas de santidad. Raba envió su creación ante el rabino Zeira, que era otro rabino. El rabino Zeira hablaría con él, pero él no le respondería. El rabino Zeira le dijo: fuiste creado por uno de los miembros del grupo, uno de los sabios, regresa a tu polvo. En otras palabras, casi no hay distinción entre Dios y una persona justa, ¿sí? ¿Quién es una persona justa? Aquella que no realiza transgresiones, y así como Dios creó el mundo, también pueden hacerla los justos, ¿sí? ¿En qué se diferencia Dios de los hombres entonces? En las iniquidades. Dios y el hombre pueden crear mundos, pero Dios no comete iniquidades, según el Talmud, y el hombre sí, ¿sí? En este caso, Raba crea un hombre, pero no puede hablar. Raba crea un hombre, pero no puede hablar. ¿Y será que porque no puede hablar, es decir, que no tiene ruaj, Rabbi Zeira le dice que regrese al polvo? ¿O será que el justo no puede crear algo con ruaj? O finalmente, ¿sí?, ¿será que crear un hombre es una iniquidad? ¿Es una transgresión? ¿Es un pecado? ¿Sí? Es decir, hay una concepción aspiracional del hombre a ser Dios, como y con ánimo imitador en la construcción de un golem, ¿sí? Borges dice algo así, después lo vamos a escuchar, que el hombre es a Dios, lo que el golem es al hombre, y lo que el poema es al poeta, ¿sí? Bueno, como dice el tango, que bachaché, ¿no? No importa, volviendo a Rabbi Zeira, este no es un encuentro ni de teología ni de Talmud, pero estas son las preguntas que reverberan del texto mismo, en donde surge, ¿no? ¿Quién es el malo de la película? ¿O existe hombre sin transgresión? ¿No? Bueno, por eso, como dice Discépolo, que bachaché.
Vamos ahora a otra arista de la literatura y pasemos al slide número 7. Muy bien. Ahí tenemos un diseño de Jeremías, del gran Gustave Doré, ¿sí? el famoso dibujante, pintor francés. Bueno, en un libro llamado Perush Shem Arba Otiot, traducido de otra manera en castellano, la explicación del nombre de 4 letras, del 1200, del año 1200 aproximadamente, se cuenta que Jeremías, el profeta, junto a su hijo Sira, ¿sí?, se escondieron durante 3 años para estudiar un libro llamado Sefer HaYetzirah, el libro de la creación, que no sabemos si es específicamente el místico Sefer HaYetzirah, el libro de la creación que conocemos hoy, pero sigue el texto diciendo que ocurrió que estudiando este libro, una voz divina irrumpió, salió, ¿sí?, desde el cielo y expresó: encuentra una compañía, ¿sí? Y hurgando el texto, Jeremías supo que en la combinación de las letras está la clave. Y así encontró que pronunciando las palabras Adonai Elohechem Emet, vuestro Dios es Emet, podría crear un hombre, ¿sí? Y que había una correlación entre Emet, que quiere decir verdad, ¿sí?, y Met, muerte. La historia es un poco más complicada, pero a nuestros fines alcanza así. De paso, acá vemos esta figura de Gustave Doré, ¿sí? Aquellos que estudiamos en la escuela judía, el Torah, Le Mathilim, los dibujos de Gustave Doré, estos eran la Biblia misma, ¿sí? Todos veíamos estas imágenes, entre ellas esta gran imagen de Jeremías. Rápidamente pasemos al slide número 8. Bueno, acá lo tenemos a Shlomo Ibn Gabirol, ¿sí?, para que Graciela Teva se ponga contenta. Para entender la novedad que trae Ibn Gabirol, ¿sí?, vale la pena contar que si bien en el Talmud se intenta forzar la relación de la palabra golem con Gabra, Gabra que significa varón, ¿sí?, golem también hace referencia a la mujer no casada, ¿sí?, por considerarla, entre comillas, imperfecta como mujer, al igual que el varón no casado, ¿sí? Y es este gran poeta sefaradí, Ibn Gabirol, el mayor poeta judío español según los entendidos, el célebre malagueño, ¿sí?, del año 1000, que supuestamente, en base a los mismos estudios de Sefer HaYetzirah, ¿sí?, el libro de la creación, Shlomo Ibn Gabirol, escuchen bien, creó una mujer mecánica, con el fin de servirlo. Un poco machista el asunto, ¿no? Cuando fue denunciado por eso, mostró que era simplemente un muñeco de lana. Pero cuenta un libro que se llama Shem Hagedolim, ¿sí?, que la intención de Ibn Gabirol era la creación, ¿sí?, era el intento de crear un ente que proteja a la comunidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos una serie de elementos, como el barro, el nombre Emet, y una misión, la protección de la comunidad, en este caso, que van diseñando, ¿sí?, la figura tradicional que conocemos como el golem de Praga, el famoso golem de Praga. Créanme que esta es una centésima parte, ¿sí?,
por no decir milésima parte, de la cantidad de fuentes que hay sobre esta figura quimérica, ¿sí? Y ahora entonces pasemos a la tradición más conocida por nosotros, ¿sí? Vamos al slide número 9. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo con las fuentes que se tornaron legendarias, en el año 1580, el Rabbi Yehuda Leib de Praga, sediento de saber lo que Dios sabe, como dice Borges, con 2 ayudantes salió a la medianoche a las afueras de la ciudad, a las orillas del río Moldava, y juntando materia inerte, barro arcilloso, procede a moldear, ¿sí?, ese barro, dándole forma de hombre. El que alguna vez estuvo en Praga, ¿sí?, conoce la saga, y el que no la escuchó por algún lado, y sigue diciendo, ¿sí?, la historia, ¿sí?, que Yehuda Leib, recitando partes del Sefer Yetzirah, ese mismo libro de la creación del cual venimos citando hasta ahora, que proviene de épocas ignotas, posiblemente este sí ya sea ese libro místico, ¿sí?, el libro de la mística judía, colocó ese barro y vislumbró cómo ese barro podía levantar la cabeza hacia el cielo, ¿sí? Y ahí el Rabbi Leib comenzó a caminar alrededor de la figura de arcilla, de izquierda a derecha, y observó cómo, permítanme llamarlo de esta manera, este monstruo, adquiría un color rojo como si fuese fuego, y con gran nerviosismo arrojó agua sobre este engendro y vio cómo comenzaba a crecerle pelos y uñas, ¿sí? Pero todavía el monstruo no tenía vida. Entonces los hombres místicos que lo acompañaban comenzaron nuevamente a caminar alrededor de la figura de barro, ¿sí? Y colocaron en su boca un pequeño pedazo de cuero en el que estaba escrito el nombre secreto de Dios, y se inclinaron hacia los 4 puntos cardinales y recitaron juntos Vaipach Beapaf Nishmat Chaim, y el Eterno insufló en su nariz hálito de vida, ¿sí? Y de repente el golem abrió sus párpados y el Rabbi Yehuda le dijo: levántate, y él se levantó. Entonces habían creado un golem. Miren, no hay autor en su mayoría judíos que se precie de ser escritor importante que no haya escrito su versión del golem, ¿sí? Vamos al slide número 10, Ale. Este es el Alt New Shul, ¿sí? Es un lugar obligado en toda visita a Praga, al igual que la casa de Kafka, ¿sí? Esta sinagoga fue fundada alrededor del 1270 y es uno de los primeros edificios góticos de la ciudad. Esta sinagoga es, yo podría decir, eterna, ¿sí? Sobrevivió a los incendios, a la demolición del gueto a finales del siglo XIX, el gueto de Praga, a todas las persecuciones, ¿sí? Está ubicada en Józefov, que es el barrio judío de Praga, y arriba se puede ver, ¿sí?, una piecita, un ático, y según la leyenda, en el ático de la sinagoga se encuentra el cuerpo inerte del mítico golem creado por Yehuda Leib, ¿sí? Todo congregante, fíjense, todo congregante que va a la sinagoga, ¿sí?, me trae esta kipá,
¿sí? Que es la kipá que regalan en el Altneuschule de Praga. Pero pasemos ahora al slide número 11. Este hombre con ojos tan profundos, ¿sí? Es Gustav Meyrink. Entre las obras más imponentes sobre el Golem, ¿sí? Se encuentra la novela El Golem de Gustav Meyrink, ¿sí? Un escritor probablemente de origen judío, de escritura, llamémosla, surrealista. Era vienés, nacido en 1868, fallecido en 1932, justo antes de la asunción de Hitler al poder, ¿sí? ¿Y de qué se trata el Golem de Gustav Meyrink? Yo lo leí hace 4 décadas y recuerdo que con mi esposa, con Norma, nos fascinó, y cuenta que el maestro Pernat no sabe nada sobre su pasado porque tuvo algún acontecimiento traumático que lo llevó a someterse a una hipnosis para olvidarlo, ¿sí? Lo que hace que el personaje no tenga conciencia de su identidad, de su propia identidad. Con el tiempo, Pernat va tomando conciencia de sí mismo y de ese pasado perdido, ¿sí? Y a través de distintos acontecimientos y por la mediación de varios personajes, después de una serie, digamos, de acontecimientos sobrenaturales, hilvanados de forma caótica y casi incoherente, ¿sí? Es acusado Pernat de un crimen que no cometió y es encarcelado, ¿sí? Aparece ahí un personaje llamado el archivero Hillel, como Hillel el sabio, que se convierte en el maestro espiritual de este Pernat, que tiene una hija, ¿sí? Esa hija se llama Miriam, y de la cual Pernat se enamora. Entonces, el proceso que va a tener que seguir para adquirir conocimientos va a ser el de recuperar la memoria, algo que no ocurre hasta el final de la novela, ¿sí? Momento en que se reencuentra con el archivero Hillel y con su hija Miriam, que, según algunos, es la metáfora, ¿sí? Son la metáfora ambos de la perfección trascendental, ¿sí? Una vez que ha adquirido el conocimiento, parece ser que Pernat y Miriam se convierten en seres inmortales que habitan una especie de mundo perfecto que no es un mundo muy explicable. Su naturaleza no es entendible. Pero el espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos es el mismísimo gueto de Praga, el gueto judío de Praga. Y es lo que convierte a toda la historia, ¿sí?, en un escenario, en un mundo, ¿sí?, revestido de un carácter teúrgico, mágico, ¿sí?, increíblemente mágico. Un lugar de oscuro presentimiento en donde se oculta la existencia, ¿sí?, a los ojos de cualquier individuo. Los habitantes en este espacio no se describen ni se comportan como seres humanos, sino más bien como sombras, como entidades, como entes, ¿sí? Eran más parecidos a un golem que a cualquier otro ser. Y así dice Pernat en el texto de Gustav Meyrink. Del mismo modo que el golem se convertiría en una estatua de barro, en el mismo segundo en el que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida,
me parece que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en el mismo momento en que se borrará cualquier mínimo concepto. Y sigue diciendo, junto con sus habitantes, miren qué lindo, ¿no? Junto con sus habitantes, las casas del gueto, sus calles, se cubren de ese horror tan incomprensible y amenazador como el golem. Todas las casas, escuchen bien, me miraban fijamente, con sus engañosas caras cubiertas de una innombrable maldad. El golem se compara con todos los habitantes del gueto. Y esa aparición se vincula, sin duda alguna, con sucesos sobrenaturales. Con sucesos sobrenaturales. Bueno, como sé que en este Zoom, ¿sí?, hay literatos de noble estirpe, ¿sí?, no me quiero meter en problemas, pero este golem de Gustav Meyrink, ¿sí?, este texto es lo que algunos entendidos llaman una novela de género fantástico, ¿sí? Y hasta yo me atrevería a pensar cómo en cierta corriente literaria de cuyo eslabón, ¿sí?, el más afamado a posteriori es Franz Kafka, ¿sí?, se enmarca, ¿sí?, este texto dentro de toda una suerte de profecía pre-Shoah, ¿sí?, una profecía preguerra. Un detalle sobre el golem de Meyrink, ¿sí? El golem es una figura que se aparece cada 33 años y la cifra no coincide casualmente con la edad de Jesús, ¿sí?, en el golem de Meyrink. Pero según Gershon Scholem, ¿sí?, el gran investigador de la mística judía, en esta figura golémica de Meyrink se presenta, llamémoslo, un turbio residuo fantasmal, ¿sí?, que no tiene nada de judío, salvo que la escena se desarrolla, ¿sí?, en el caótico, en el desordenado gueto judío. En definitiva, para Scholem, ¿sí?, el golem de Meyrink tiene más elementos del hinduismo que del judaísmo. A quien le interese, ¿sí?, yo estoy dando unas clases mensuales sobre Scholem en el Zoom de mi querida comunidad Betel. Después le paso aquí las coordenadas para que aquel que le interese, ¿sí?, pueda unirse para que las difunda. Pero humildemente creo que si no fuese por la novela de Gustav Meyrink, ¿sí?, el golem no hubiese trascendido de la manera que lo hizo al plano universal. Esto es una humilde opinión mía. Pero avancemos un poco más, ¿sí?, con otros dos autores de la literatura judía muy interesantes, ¿sí? Entonces pasemos al slide número 12. Muy bien. Este es el gran escritor David Frischman, quien ofrendó, ¿sí?, su vida para tener una calle en Tel Aviv, ¿sí?, igual que Baruch Spinoza, pobres, que también llevan el nombre de una calle. ¿Vieron para qué sirve escribir? ¿Sí? Escribir sirve para que después te escriban en un cartel. No, hablando en serio, vamos al slide número 13. Esta es ¿sí?, el retrato de David Frischman. David Frischman, ¿sí?, nacido en 1865, miren qué cara de hombre interesante, fue un importantísimo literato hebreo, y de sus narraciones se destaca una que se denomina justamente el golem, ¿sí? El protagonista, en el libro, en la narración de Frischman, sigue siendo Rabbi Leib, pero frente a él se desata otra persona, Jave,
Java, ¿sí? Eva, su nieta, que toma un papel protagónico en el cuento, ¿sí? El contraste entre este maestro, el rabí, estudioso, ¿sí? Cabalista, alejado del mundo y de todo lo mundano, y por otra parte, esta muchacha, Jave, ¿sí? Esplendorosa, joven, en su avidez de vida, es un contraste entre ambos, entre el rabí y la nieta, un contraste rotundo. Frischman pinta a Rabbi Leib, ¿sí? Diseña a Rabbi Leib con un vigor dramático. Es el hombre que arriba a la gran verdad, ¿sí? Al nombre oculto de Dios, pero que no obstante haber arribado al nombre oculto de Dios, no obstante eso, ¿sí? Se siente angustiado, se siente insatisfecho. La verdad revelada por una sola persona no le es suficiente, porque se siente en definitiva un egoísta, ¿sí? Entonces, ¿para qué le sirve el gran misterio de saber el nombre secreto de Dios? ¿Sí? La pregunta es, ¿esto puede cambiar el mundo? Todos deberían llegar al secreto y conocer la verdad, ¿sí? Solo ahí puede darse un cambio radical. Jave, Eva, ¿sí? En cambio, ¿sí? En oposición al rabí, ¿sí? Un tanto deprimido, deprimente, ¿sí? Es la alegría del instante, ¿sí? La juventud floreciente, desconoce de estos problemas metafísicos. En la casa de su abuelo encuentra el cuerpo de Golem, ¿sí? Un muñeco sin vida arrojado en un rincón. Y ahí ella descubre la belleza varonil, ¿sí? Lo besa, lo abraza, ¿sí? Es un sueño de amor desprovisto de vida. Y le susurra, te amo, cuánto te amo. Y se produce el milagro cuando dice esto. La palabra amor, y no emet, verdad, le inyecta vida al cuerpo inerte. Es amor y no verdad el nombre de Dios para David Frischman. Y la historia sigue, ¿sí? El golem despierta, había sido creado para otra cosa, para lo santo, para lo místico, ¿sí? Pero Eva le enseña ahora otra cuestión, algo inédito. Ella le dice, contémplame por un instante. Y contempla el cielo y los árboles y lo que florece. Y el golem está cautivado por este nuevo mundo, ¿sí? Pero el Rabbi Leib queda atónito ante esta criatura viva, ante esta criatura descarriada. Entonces, el Rabbi le enseña nuevamente su verdad, que es la del hombre que debe entregarse a lo divino. Entonces, el golem va a vivir desgarrado entre estos dos mundos, el del Eva, el de Jave y el del Rabbi Leib, ¿sí? Y que en definitiva son verdades contradictorias que se van anulando recíprocamente, ¿sí? Es un ser trágico, es un ser trágico. El golem lleva a escribir un diario íntimo, según Frischman. Desesperado decide arrojarse al río Moldava, pero es salvado y termina el cuento de una manera estremecedora, ¿sí? Así dice. Un poco lo devolvió a la vida el Rabbi Leib con el nombre secreto de Dios y otro poco Eva con sus palabras. Miren qué belleza. Y cuando estuve en Praga, me lo mostraron. Todavía vive hasta hoy en día, pero también lo he visto en otras ciudades.
A mí me gusta pensar en el golem de Frischmann, ¿sí? Como algunos dijeron, la imagen del judío de la modernidad, desgarrado, contradictorio, paradójico. Bueno, hasta acá el golem de Frischmann, pero pasemos a otra historia fantástica, que es la de H. Leivik, también un escritor en yiddish, quien escribió un largo poema, ¿sí? Poema dramático en 8 escenas, así se llama, que muchos directores lo convirtieron en obra teatral. Pasemos al slide 14. Acá lo tenemos, ¿sí? A H. Leivik, ¿sí? Der Golem en este caso, tiene como protagonistas exclusivos al Rabbi Leib y al Golem, nada más. El Golem es un siervo que se transforma en antagonista y se rebela contra su creador y lo llega a herir y a matar. Mientras que el Golem busca calor humano, requiere que el rabí esté junto a él, que lo acompañe, le hable, y finalmente quiere aprisionar al rabí para que nunca lo abandone. Pero es el Golem, escuchen bien, el de H. Leivik, el que destruye al Rabbi Leib. ¿Sí? Vale la pena simplemente recordar algunos datos biográficos de H. Leivik. En realidad se llamaba Leivik Halpern, ¿sí? De ahí H. Leivik. Había nacido en Bielorrusia, se crió en un hogar judío tradicional, estudió en una yeshiva, en una escuela rabínica, disgustado con la escuela, con ese mundo tradicional, se une al movimiento socialista Bund en 1905, en 1906 es arrestado por las autoridades rusas por distribuir literatura revolucionaria, es condenado a 18 años de trabajo forzado en Siberia, finalmente sacado de contrabando con la ayuda de unos revolucionarios judíos en Estados Unidos, se lo llevan a New York en 1913. Ya en 1920 se había transformado en un afamado periodista y escritor, pero su obra más renombrada es este Golem. ¿Y qué es el Golem para él? ¿Sí? Un engendro que finalmente arrasa las calles de Praga, hiere un gran número de personas, tanto judíos como cristianos. En el Golem, Leivik describe al Golem metafóricamente como el sistema delirante mesiánico creado por el hombre que finalmente se vuelve contra su propio creador. ¿Sí? Un detalle interesante. El poema que fue escrito en New York se puso en escena como obra teatral por primera vez en Moscú en el año 1924 por la compañía de teatro Habima, ¿sí? La que posteriormente fue el Habima, que es actualmente la Habima de Tel Aviv. ¿Sí? La obra fue escandalosa, ¿sí? Porque la pregunta velada que plantea el Golem era, en definitiva, ¿la revolución soviética es un nuevo comienzo prometedor o un apocalipsis? ¿Sí? ¿Los bolcheviques habrían creado un monstruo? Bueno, y esto produjo un escándalo. ¿Sí? Leivik representaba el zarismo y, como imaginan, rompe con los idillistas comunistas, pero un último detalle, y escuchen bien, en el año 2002, ¿sí? Volvió a ponerse en escena en New York el Golem. Y un crítico del New York Times escribió: si bien los judíos americanos, como Daniel Boyarín, ¿sí? Que es un interesante académico judío estadounidense, ¿sí? No tienen miedo de pogromos, dicen, es imposible mirar The Golem, el Golem, hoy, sin traer toda la gama de ideas tan atacantes al drama. Y sigue diciendo el New York Times: encontremos una analogía en el Golem con la situación actual, ya que requiere que uno note que, a diferencia de los que odiaban a los judíos en la Praga del siglo XVI, encontramos las críticas por el conflicto palestino-israelí. ¿Sí? Y termina diciendo
el New York Times. Y llevando la lógica más allá, uno se enfrenta con la pregunta más preocupante que algunos israelíes y judíos estadounidenses están comenzándose a plantear: la seguridad y el peligro militar de un golem para el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, no traigo esto como polémica, sino simplemente como información para comprender de cómo esta figura, ¿no? Esta figura del golem llega a nuestros días, y para que quede claro, esto no lo dije yo, lo dice el New York Times. ¿Sí? Miren esto, ¿sí? Pasemos al slide número 15. Esta es una carta del elenco del Habima, ¿sí? A Leibig, pagándole las regalías de la obra sobre el poema El Golem. Ustedes pueden, los que leen Ibrit, bueno, los que leen inglés también, a Teatrona Ibrit Habima, dice arriba, de Hebrew Theater Habima, Hanover 25 del 1 del 30. El que lo quiere comprar en internet está a la venta, $200 cuesta esta carta, ¿sí? Al que posee el dinero y el interés suficiente. Pero pasemos al slide número 16. Otro que escribió sobre el golem fue, ¿sí? Jacob Grimm. ¿Sí? Como todos saben, los hermanos Grimm son los escritores de la creación popular Hansel y Gretel. ¿Sí? Más allá de la popularidad de Hansel y Gretel, al igual que el Fausto, ¿sí? De Goethe, ¿sí? Son mitos germánicos que dan identidad a Hansel y Gretel y Fausto, ¿sí? Son mitos germánicos potentes que dan, ¿sí? Identidad a la cultura nacional alemana del siglo XIX y que derivan en el nacionalismo alemán, que ya conocemos como con el diario del lunes, ¿sí? O sea, el nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. No con esto estoy diciendo que los hermanos Grimm eran nazis, simplemente digo que su literatura fue parte de esa raíz de la identidad nacional alemana, ¿sí? Y Jacob Grimm escribe un libro llamado Diario de Ermitaños. ¿Y qué dice Grimm en su libro Diario de Ermitaños? Que el rabino junto a los judíos polacos hacen la figura de un hombre de barro que no puede hablar. Lo llaman golem y lo usan como sirviente para hacer todo tipo de tareas domésticas, ¿sí? Pero nunca debe salir de casa, dice el Diario de Ermitaños. Tiene en su frente escrita la palabra emet, verdad. Todos los días aumenta de peso y se vuelve algo más grande y más fuerte que todos los demás en la casa. Y por miedo a él, quieren borrar la primera letra que diga met, muerte, y se deshaga, se derrumbe. ¿Sí? Pero el golem se hizo tan alto que ya no podía alcanzar su frente. Con el terror que tenía, el rabino le ordena al golem que le quitara las botas, pensando que cuando se agachara podría alcanzar su frente, y así sucedió. Y borró la primera letra. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el montón de arcilla cayó sobre el rabino y lo aplastó. ¿Sí? Y lo aplastó. Pasemos, Ale, ¿sí? Al slide 17. Muy bien. Acá tenemos rápidamente al Don Giovanni judío, al gran Isaac Bashevis Singer. ¿Sí? Bashevis Singer escribió una versión para niños del golem, ¿sí? Y en un reportaje él dijo, no estoy exagerando cuando digo que la historia del golem parece menos obsoleta hoy de lo que parecía hace 100 años. ¿Qué son las computadoras?, dice Bashevis Singer, y los robots de nuestro tiempo si no los golems. Mientras intentamos superar a nuestros enemigos, dice Bashevis Singer, y crear nuevos y más destructivos golems, la terrible posibilidad está al acecho de que puedan desarrollar, ¿sí? Su propia voluntad, convertirse en rencorosos, traicioneros y locos golem. Bueno,
casi finalmente, ¿sí? Ya estamos llegando casi al final, quiero entrar en el golem al que más afecto yo le tengo, ¿sí? Que es el famoso y encantador poema de Borges, del cual Borges dijo que fue su mejor poema. Entonces escuchemos a Jorge Luis Borges, cuya voz fue mi segundo disco de la infancia en ese Wincofón comprado por mis padres. Entonces veamos escuchemos la voz, pero miremos también la película, ¿eh? Miremos también la película, porque después vamos a hacer referencia a esto. Así que pasemos al número 18, Ale Jai. 18 Jai, mirá, qué casualidad. Vamos. El golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita
ser y un símbolo más. ¿Por qué a La Habana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Muy bien. Les voy a hacer una confesión en casa, ¿sí? Cuando era chico me paraban en la mesa y me hacían imitar a Borges porque me gustaba imitar la voz de Borges. Pero sobre este golem de Borges, ¿sí? Debería hablar horas y explicar qué es el griego del cratilo, que en realidad es crátilo, y el nombre que es arquetipo de la cosa, pero eso es para una mesa en sí. Y que a la vasta criatura apodó golem, a esos versos se refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. Solo un detalle, ¿sí? Siempre lo digo en mis clases, Scholem es Gershon Scholem, al cual ya hicimos referencia, el afamado profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el afamado, ¿sí?, investigador de la mística judía, yo diría el mayor investigador judío del siglo XX. ¿Sí? Dos versiones. Cuando le preguntaron a Borges por qué puso, ¿sí?, a Scholem, por qué puso a Scholem en el poema, ¿sí?, respondió porque Golem y Scholem riman. ¿Sí? Y entonces encontré un reportaje a Scholem. ¿Sí? ¿Por qué se cree que aparece en el poema de Borges? Y él respondió, es que Scholem y el golem también riman. ¿Sí? Esto lo dejo para los especialistas de Borges, que los hay. Hay una historia que enlaza a Borges y Scholem a través de David Ben Gurión, pero también eso es para otro momento. Ya hablé de esto en una oportunidad. ¿Sí? Miren, ya ni me acuerdo de qué hablé, es terrible esto. Pero en cuanto a la película, ¿sí?, que vieron como fondo en la voz de Borges. Se trata de Der Golem wir in der Welt kam, ¿sí?, una película muda alemana de 1920 dirigido por Paul Wegener. ¿Sí? Una película que marca un hito como una de las obras maestras del llamado cine expresionista alemán. ¿Sí? Solo quiero llamar la atención de ante quién, entre comillas, se desarma el golem. ¿Sí? Ante una niña rubia, aria. ¿Sí? El monstruo judío puede ser deshecho por una pequeña niña aria. Presagio de lo terrible. Solo una nota biográfica sobre Paul Wegener. ¿Sí? Cuando los nazis llegan al gobierno, Paul Wegener, el director del film, ¿sí?, quien también era actor, se convierte en actor estatal y aparece en películas de propaganda nazi. ¿Sí? Hay otra versión sobre él de que adopta, ¿sí?, en realidad una postura antinazi, donando dinero, ¿sí?, el dinero que había ganado a grupos de la resistencia. Cuando la guerra termina, Wegener, ¿sí?, aparece en el papel principal de la obra Natán el Sabio de Lessing. ¿Sí? Para quienes no conocen a Lessing, Lessing era el gran amigo de Moisés Mendelssohn, ¿sí?, el famoso pensador judío, el padre del iluminismo judío, ¿sí?, y la obra Natán el Sabio está escrita en honor a Mendelssohn. En fin, contradicciones que de la propia vida alemana, pre y posguerra. Y anteúltimo, ¿sí?, vayamos al slide número 19, querido Ale. Aquí vemos a los superhéroes de Marvel, ¿sí? El Hombre Araña, el Increíble Hulk, ¿sí?, el Capitán América, etcétera, etcétera. Miren ahora este personaje creado por Marvel en su momento. ¿Sí? Pasemos, Ale, al slide número 20. Acá tenemos el Golem de Marvel. ¿Sí? Aparecen las figuras de Marvel en el año 1974. Es fantástico esto. ¿Sí? El golem mide 3 metros de alto y tiene una fuerza sobrehumana que extrajo de la tierra, siempre que está conectado con la tierra, ¿sí?, el golem, como el mítico golem hecho de barro. Miren,
por honestidad intelectual también vale la pena. ¿Sí? Frankenstein, tenemos un montón para hablar de Frankenstein, pero también lo vamos a dejar para otro momento. ¿Sí? No hablamos de Frankenstein, de Mary Shelley y su relación con el golem, pero por honestidad intelectual, ¿sí? Les recomiendo el libro, ¿sí? De mi querido Saúl Sosnovsky, sobre Borges y la Kabbalah, un libro fantástico. Y ahora sí, último, bonus track, querido Alejandro, Los Simpson. Oye, niño, esto no es un museo. Ese es el museo. Para niños, $49. Krusty, ¿qué es este monstruo? Es el Golem de Praga. Legendario defensor de los judíos. Como Alan Dershowitz, pero con conciencia. Bromeo con Alan, somos amigos. En fin, en el siglo XVII, un rabino creó una criatura mágica con humilde arcilla. El golem hacía cualquier tarea escrita en un pergamino que colocaban en su boca. Ahora trabaja para mí. Y la esposa dice, no tengo que pagarlo, lo cargué a la tarjeta. ¡Das asco, payaso! ¡Hiciste llorar a mi esposa! Ven a mi casa a medianoche. Ahora sí me disculpas, tengo que ensayar mi chiste de la mosca desesperada. Muy bien, hasta ahí, Ale, porque sigue la historia. Bueno, pero el que quiera mirar un poco más de esta nueva experiencia exegética, ¿sí? Del siglo XX y XXI, que son los Simpson, ¿sí? Lo pueden encontrar en internet. Así que ahora sí, señor director, slide 22, The End, Laila Tov. Hemos terminado con el golem en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Dani. La verdad, extraordinaria actividad. Hemos aprendido mucho acerca del golem. Voy a leer, si te parece, algunos comentarios de la gente. Bueno, Mabel Mitzberg, estuve en Praga y visité la tumba del Rab, que se dice que creó el golem de Marvel. Ya aprovecho para pasar también un aviso del año. Hace 1 año y medio, 2 años, Karina Toker, la hija de Liao Toker, puso una obra de teatro, montó una obra de teatro que se llama El Golem de Praga, interesantísima para chicos. Tuve la oportunidad de ver y escribí algún artículo en el periódico Innovación para que los que quieran leer puedan leer también. Las computadoras, acá Dani lo mencionaba respecto al tema de Bashevi Singer, dice: las computadoras en Israel comenzaron por llamarse Golem y a veces son de verdad un monstruo las computadoras. Graciela Teba, que está ahí, te aprovecho y te saludé también, te saludo ahora también. Dice que Finjan en ladino significa esta cita de café, ¿no? También vinculado a lo que vos mostraste de la cafetera. En la década de 40, Federico Yurkovich dice: en la década del 40 al 50 pertenecía al movimiento Haluziano Dror, esas canciones las cantábamos en las Medurot de las Moshavot, hermoso recuerdo. Respecto a Finjan, que escuchamos de Matt Salkin, buenas noches, qué hermosa canción, también referida a esa. Pardes hizo mi bar mitzvah, ya que lo mencionabas en el disco como sponsor, vale la pena también. Rosa Royman dice: ¿por qué todos nos buscamos en nuestro interior y no nos preguntamos muchas cosas? Esto en relación al libro ¿Dónde estoy yo?, que hablabas también, Dani, un poco para ponerlo en contexto. Habla que Golem es distraído, torpe, tonto, según el diccionario. José Adasco, Pepe, a quien también saludamos: Golem igual a Golá, ¿no? El tema de Golem, lo que vos hablabas de la diáspora. Rosa Reutemann dice: Homo Deus, el libro de Yuval Harari, quizás recomendando para hablar un poquito sobre el tema. Jorge Altman pregunta si es clonación a través de la palabra, ¿no? Si querés, Dani, en algún momento intervenir con algo, me decís, ¿está? Si no, yo sigo leyendo. Rosa Reutemann vuelve a decir, como un autónomo: ¿y por qué en Praga se da esta historia, no? ¿Por qué en Praga?
¿Y por qué no por qué no en Praga? Esa Lo sería la más, pregunta. lo más judío de la noche, queda claro, la pregunta y la respuesta. El golem escrito por Barilko es excelente. Esther Mostovich Kukierman dice: Praga se descubre de nieblas en el anochecer y antes del amanecer el golem podría estar en cualquier niebla de Praga, ¿no? Esta cuestión, bueno, la querida Mirta Kupperman, que también hizo la escenografía de la obra que mencioné de Karina Tucker, dice: perdón, me tengo que retirar, maravilloso escucharte siempre, Dani, gracias Tzavta. Viviana Seidel, muy interesante lo que contás, Dani Goldman. Bueno, acá, gracias Dani, Toba Schwartzman, que creo que está en Estados Unidos, gracias Dani, un placer, lamento tener que irme, gracias Tzavta y Enrique, ahí la saludamos en nombre de los dos. ¿Por qué el golem nunca abra? Pregunta Esther Mostovich Kukierman. No lo sé, no lo sé. No lo sabes. ¿Y quién fue el Baal No Shem habla Tov? porque es un golem. No, no. Mabel Misberg dice: ¿quién fue el Baal Shem Tov? Si querés 2 líneas. Bueno, no, eso es para un Vamos a hacer alguna seminario. charla ¿sí? sobre Es Baal el padre Shem del Tov, hasidismo. ¿no? Susana Skura, también saludamos. ¿Qué tal, Susana? Gran conocedora de la cultura judía, el yiddish, el mundo del espectáculo. Maravilloso escucharte, Dani. ¿En Sí, qué ante lengua? la pregunta de Susana. Sí. ¿sí? Susana es una gran, ¿sí? Una de las grandes entendidas en el tema de teatro yiddish en Argentina, teatro judío en Argentina. Fue escrito en yiddish. Fue Ahí escrito está. en yiddish. ¿sí? Viviana Lepe, que Frankenstein, bueno, también parece, tiene que ver, algo mencionaste, si vamos a ampliar. Mónica Agrest, gracias Dani, gracias Tzavta y Betel, siempre un placer, una gran experiencia escuchar a sus invitados, muchas gracias. Alejandro Pablo Alpern, gracias Dani por tu clase, un placer, creo que era de la comunidad Doctor Herzl, si no leí mal antes, gracias Dani Elsa Cohen, Alfredo Borodovsky, gracias Moré, Catherine Sosa Bueno, Fraga. yo la verdad me muchas siento gracias. muy honrado que Alfredo Borodovsky esté escuchándome. El doctor Alfredo Borodovsky, ¿sí? Un entendido en temas de judaísmo rabínico, ¿sí? Que hizo su doctorado en el Jewish Theological Seminary y que está escuchando desde los Estados Unidos. Fue alumno mío del seminario hace 1000 años atrás, ¿sí? Cuando todavía no tenía canas. Ahí y hace ahí lo con la veo con cabeza canas. y saluda. Gracias, Alfredo. Y la verdad es hermoso este encuentro que se da, ¿no? Creo que lo positivo de la pandemia es esto, que podemos encontrarnos desde muchos lugares y muchos amigos y seguir aprendiendo. Susana, a quien también agradezco, se ha conectado Susana hasta de afuera estando de vacaciones, no sé si estará de vacaciones o no. La obra de Karina se llama Un golem en Buenos Aires, tenés razón, Susana, que se llama Un golem en Buenos Aires, algo acá. Bueno, Beatriz Benzazón, un placer escucharte, ni me atrevo a hacer comentarios, disfruté muchísimo todo lo que hablaste. Laura Vaz, muchas gracias desde Uruguay. Beatriz Davison, muchas gracias, súper interesante. ¿Por qué sería el golem el primer exiliado por ser un resto? Javier Bernstein. No sé, No entendí, cortó el no final. entendí. ¿Por qué el golem sería el primer exiliado? No, nadie dice que es el primer exiliado. El primer exiliado es Adán. ¿sí? Es un exiliado. Es un exiliado. Jorge pero no creo que sea el primero. Perdón, Dani. Jorge Hartman, muy bueno, gracias Dani, abrazo. Susana Skura, gracias por los saludos y las respuestas, abrazo a los dos, gracias. Laura, un placer. Rafael Suchovicki, en realidad, excelente, querido Dani. Esther Mostovich Kukierman, apasionante las charlas, muchas gracias, excelente la palestra, muy obrigado, boa noite para todos, gracias Saúl, obrigado por estar aquí. Marta Slam, hola Rab Dani, saludos desde Santiago de Chile. Y acá es el final de los mensajes, la verdad, mucho agradecimiento, realmente una charla súper interesante, quedó grabada para quienes quieran volverla a ver o recomendarla, va a quedar grabada en el YouTube de Tzavta Centro Comunitario y en todas las redes de Tzavta que grabamos. Jorge Hartman ahí metió antes un chat y lo vamos a leer. El juego de palabras es la esencia o la sustancia, ¿no? Como pregunta. De las palabras emet y met. Me imagino. No, a ver, vamos a ir entonces por ¿sí? El Homo Ludens de Huizinga. ¿sí?
la vida está compuesta de estas cuestiones relacionadas con el juego. Entonces son juegos, pero el juego no le quita ni importancia ni seriedad a la cosa. El tema es cuando hacemos del juego, ¿sí?, algo tan rígido que nos termina, que creemos que el juego se transforma en una gran verdad. Me parece que ahí está el tema de Emet y Met, ¿no? Emet es el nombre, sí, es uno de los nombres de los tantos. Sí, el otro día estaba preparando una clase, hay más de 47 nombres que la tradición rabínica le da a Dios. Y este nombre, Emet, está compuesto por la primera letra, al final la última letra del Aleph Bet, del abecedario hebreo, y la mitad. Es decir, la combinación de todas de estas posibilidades en términos de letras se transforma en un infinito, ¿sí? Razón por la cual es nada más que algo quimérico, algo del juego, ¿sí? No por nada Borges solía decir que la teología es la expresión más elevada de la ciencia ficción. Gracias, Dani, por la acotación y el comentario. Bueno, es un placer, Dani. Ya vas a ir preparando la próxima charla, queda claro, por la cantidad de público que tuvimos, el interés y lo que aprendemos. Obviamente es para nosotros un placer tenerte. Creo que vamos a hacer a lo mejor para Yom Yerushalayim, la de Yerushalayim Shel Zahav, que quedó pendiente, con o gusto, alguna otra. Tuvimos perfecto, la de bandidos con Dani, lo tuvimos. Hemos conocido a Dani en varias facetas, no te hacían estas facetas de imitador de Borges, sí sabíamos en El ladrón de cartas de Bashevis Singer, ahí sí te conocíamos. Hay distintos capítulos del Rabino Goldman. Para imitar a Borges sí le voy a pedir a Susana Escura que organice un evento en el Teatro Judío y ahí voy. Vamos conociendo distintas facetas del querido amigo Dani Goldman. Y bueno, así como Dani dijo, vamos a subir cuando Dani nos mandes el flyer del curso que estás haciendo sobre el Gershom Scholem, porque la idea de cooperar entre las instituciones justamente es eso, poderles ofrecer a ustedes distintas actividades que genera cada una de las instituciones que están acá hoy sentadas y con las que vamos a trabajar, y con otras más que vamos a trabajar, y también cada uno las que hace de manera independiente. Y el próximo 16 de febrero de 2022, o sea, de este año, el CIDICSEF va a hacer la repetición de una conferencia que va a ser vía Zoom, la influencia del idioma hebreo sobre el idioma español, que va a participar el Álvaro López Asensio de España y nuestro querido Mario Eduardo Cohen, que también está conectado al CIDICSEF, quien también dio una charla y lo vamos a comprometer para dar otra charla prontamente a las 19 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Esta información ya está en el Facebook de Tzavta y en las redes, para que quienes quieran tener todos los datos, tenerla. Y bueno, vamos a ir poniendo la información de todas las instituciones, invitándolos a que participen. Así que bueno, Dani, vamos a agradecerte, vamos a abrir la vista de galería. El agradecido soy yo, y también agradecerle a Ale Cosi, ¿sí?, a mi querido amigo Ale Cosi, que siempre me ayuda con estos temas, ¿sí?, de cómo pasar los slides. Prometo que en la próxima vida voy a aprender, Ale, a cómo pasar los slides. Sí, Dani ve a la tecnología como el gran golem, ¿no? Se nos resiste, pero lo tenemos en Zoom. Así que bueno, vamos a darle un gran aplauso a todos por estar en esta actividad. Muchísimas gracias. Los esperamos en las próximas actividades. Bueno, ya van a ir viendo, acérquense a las redes sociales y las van a ir recibiendo por mail. Así que bueno, buenas noches, muchas gracias y a cuidarse. Shabbat Shalom, ya que es cerca de Shabbat. Mañana ya tenemos Shabbat, un gran sábado, un gran Shabbat para todos.